Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, pues ya estamos con el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo, director médico de lo que es el Centro del Riñón Guadalajara. Y bueno, vamos a platicar de lo que es el protocolo de trasplante. Por ahí tuvimos la oportunidad de acompañarlo en un trasplante de riñón en el Hospital Country 2000. Y bueno, muy interesante todo esto. Y vamos a ver algunas imágenes y vamos a platicar con él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Primero que nada, darnos la oportunidad de compartir las experiencias clínicas que estamos viviendo en el día a día de nuestro acontecer médico. Nos hace sentir muy orgullosos de poderlo compartir con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Julio Alberto Ramos, bueno, tiene una gran cantidad de casos que ya hemos platicado con ustedes y que hemos pues compartido, ¿no? Todos estos casos clínicos, y vemos que en las enfermedades renales, pues como en todas, doctor, la prevención es muy importante. Hoy en día hay tratamientos pues para poder frenar lo que es esta enfermedad, esta grave enfermedad renal, doctor. Claro que sí, mira, algo de lo prioritario que estamos realizando con éxito y que cada día recogemos más experiencias gratas sobre situaciones en las que los pacientes están viendo el beneficio de la prevención, el retardo a una llegada a una terapia con diálisis. Y bueno, en algunos de los casos, en los pacientes que no tenemos alguna alternativa clínica que ofrecerles, pues obviamente el Centro del Riñón tiene la opción de ofrecerles una terapia a través de un trasplante renal, ya sea de donador vivo o de donador cadavérico, en cualquiera de sus dos opciones. Pero a final de cuentas el esquema de evaluación llamado en el ámbito clínico como protocolo, pues le ofrece a un paciente una evaluación completa para poder saber si es el candidato ideal para recibir en este caso un órgano, y en el caso de su donador saber si su condición le permite ser un donador que tenga una condición de vida posterior a esta que no lo comprometa, ¿sí? Es decir, que no exista alguna enfermedad o padecimiento que le impida ser un buen candidato para llevar a cabo este procedimiento. ¿Cuál es el paciente ideal para que pueda ser el donante, doctor, en caso de un trasplante? Bueno, si existe algún lazo de consanguinidad, es decir, algún lazo familiar, ya sea hermano, padre, madre, ¿sí? Primo, ¿sí? A veces en primera o segunda instancia, a final de cuentas, en ambas partes se hace una evaluación para saber que existe el lazo de consanguinidad y obviamente lo que ambos comparten en cuanto a cuestión de información genética, ¿sí? Todo lo que nosotros llamamos complejo de antígeno de histocompatibilidad. Sí, doctor. Esta condición hace que el paciente pues se evalúe para saber cuánto comparten y con esto determinar su condición, ¿no? Muy bien, bueno, esto es lo que ocurrió hace poco, hace menos de un mes. Esto es un trasplante, doctor, se nos puede escribir, hay una gran cantidad de especialistas quienes participan en todo este protocolo de trasplante. Aquí van a retirar ya el trasplante, ¿verdad? Aquí llevan el... Y es cuando ya el órgano se procura y empieza a ser inmediatamente perfundido con una solución especial para que el órgano se preserve, ¿sí? Una solución de preservación. El órgano se prepara, se limpia, se identifican estructuralmente los vasos sanguíneos y posteriormente, bueno, una vez que ya está el vaso, el riñón preparado, se lleva hasta, en este caso, al receptor, en donde ya previamente el equipo B, si vamos a llamarlo por equipo A, quien procura el órgano, el equipo B, aquí está entrando ya el doctor Marco Covarrubias. A la sala donde... Sí, a la sala donde ya está en este caso el receptor. El órgano se revisan todos sus vasos, su ureter. ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo le da de vida este órgano estando hacia afuera, doctor? Bueno, un órgano puede extenderse hasta... En algunos casos llega a extender hasta 36 horas, pero bueno, en este caso el tiempo de isquemia que le llamamos, desde que tú ligas el vaso en el donador vivo, pues obviamente tratas de acortar los tiempos para que este órgano tenga una condición de sufrimiento. En algunos casos hemos llegado a tener con éxito tiempos muy prolongados de isquemia, pero no es lo ideal. Podemos tener casos de hasta 36 y 48
horas en casos muy remotos, pero repito, no es lo ideal. La condición ideal es tener un órgano que pueda ser trasladado de manera inmediata para poder... Esto te va a evitar complicaciones específicamente. Muy bien, en este caso que estamos viendo de este trasplante, aquí son familiares, supongo, ¿verdad? Son familiares directos con lazo consanguíneo. ¿Cómo se da la recuperación? ¿En cuánto tiempo el paciente ya empieza a En algunos de los casos, casi inmediatamente desde que es colocado el injerto, el órgano empieza a dar manifestaciones de funcionalidad, o esto lo podemos evidenciar mediante la producción de orina, ¿sí?, que es casi inmediatamente desde que el órgano es perfundido, es decir, que el órgano empieza a recibir sangre del receptor, el órgano empieza a filtrar y empieza a producir tanta orina y empieza a hacer punciones de filtración o de depuración de sustancias, y esto obviamente lo estamos monitoreando mediante la realización de estudios continuos cada cierto número de horas, y obviamente medir de manera muy específica los volúmenes de orina y algunos otros factores. Obviamente el paciente ya fue manejado en el transoperatorio, en el momento de la cirugía se le indujo una condición de inmunosupresión mediante algunos medicamentos que de manera selectiva y específica, según sea el caso, le vas a ofrecer para evitar una condición de rechazo. ¿En un trasplante siempre se hará uso de los inmunosupresores o no necesariamente? En todos los casos, y obviamente existen ciertos tipos de inmunosupresores de acuerdo a la condición de relación y la compatibilidad que estos tengan. O sea, la selectividad que se tiene para el uso de un inmunosupresor va a depender en buena medida de la relación y la compatibilidad que estos tengan, ¿no? Pero doctor, y en algunos casos me imagino, bueno, el órgano es rechazado, ¿no?, por el paciente. Sí, claro, y tenemos ciertos tipos de rechazos humorales, celulares, los tenemos agudos, hiperagudos, subagudos, tardíos. O sea, existe una clasificación de esto que quizás en el momento de ahora no es relevante, pero es importante mencionar que aunque tengan un lazo de consanguinidad directa y algunas cuestiones genéticas que tú puedes investigar en el paciente así lo demuestren, eso no exenta que el paciente pueda tener un rechazo mañana o mucho tiempo después, ¿no? Bien, doctor, pues esto es el extremo de la alta especialidad de lo que se maneja en el centro del riñón, lo que son los trasplantes con los trasplantólogos, el nefrólogos, y bueno, todo lo que estábamos viendo de lo que ellos hacen. Por cierto, en estos días tienen otro trasplante así frecuentemente. ¿Qué necesidad de llegar a esos extremos del padecimiento cuando se puede hacer prevención? En el centro del riñón Guadalajara manejan tratamientos preventivos. Aquí lo importante es checar si usted es hipertenso, acercarse al centro del riñón, y hay programas que van enfocados a lo que es la nutrición para retardar lo que es una enfermedad renal, doctor. Así es, algo de los objetivos, te repetía al principio de mi entrevista, que nos ha dado mucha alegría es ver que cada día es más grande el número de pacientes que tenemos en etapas predialíticas o dialíticas ya en una condición de preservación, es decir, son pacientes que por alguna u otra manera en su institución o en un medio privado alguien les había contemplado ya la necesidad imperiosa de integrarse a un tratamiento con diálisis o hemodiálisis. Estos pacientes ya tienen la oportunidad de transmitirle y de compartirle a otros pacientes su experiencia de no requerir un tratamiento con diálisis o no requerir un trasplante, que esto obviamente motiva a que muchos pacientes más se acerquen al centro a despejar sus dudas. Digo, porque no es específico que tengamos que tratarlos. A veces basta que el paciente se acerque a despejar sus dudas porque su condición no lo permite, porque desconoce mucha información de qué lo llevó a una condición renal alterada. Es por eso que yo invito a tu auditorio a que toque las puertas del centro y bueno, pues ofrecerles una atención como la que ellos se merecen, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Bueno, en el Centro de Riñón Guadalajara, especialistas en las enfermedades propias de lo que es el riñón. Aquí tienen los distintos estudios de laboratorio especializado, cuentan con unidades de ambulancia, por ejemplo, para traslado, cuentan con lo que es todo el área de radiografías, todo lo que es el área ultrasonido, de rayos X, laboratorio, plataforma para inmunología. Contamos con farmacia de medicamentos inmunosupresores y medicamentos de alta especialidad para el paciente con esta enfermedad. Y los servicios, desde luego, de diálisis y hemodiálisis con los costos más
competitivos aquí en la ciudad. Quiero en este momento, doctor, estamos para despedirnos ya, pero quiero decirle que hay 5 valoraciones que quiero ofrecer para el centro del riñón Guadalajara, 5 cortesías, 5 valoraciones sin costo. Quiere saber en qué condición está su riñón, quiere valorar su función renal, pues aquí está el teléfono 01800 desde cualquier punto de la República, 841-5727, o visite la página www.centrodelriñonguadalajara.com. 5 valoraciones, llame de inmediato porque estas valoraciones pues seguramente le vendrán muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco mucho por la invitación y que tengas un buen día. Es el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo, y de veras conozca de los tratamientos para retardar lo que es una enfermedad renal o prevenirla. No deje que llegue a la diálisis o hemodiálisis, lo que es el extremo, el trasplante.